Por primera vez la fuerza pública entra al Catatumbo y entra al cañón del Micay. Es que la fuerza pública ya hoy en Colombia está haciendo lo que tampoco se había hecho antes. Por primera vez la fuerza pública entra al Catatumbo y entra al cañón del Micay. Aquellos y aquellas que se presentan como los vendedores de seguridad no tenían el control de esos territorios. Pero entrar a esos territorios no significa solo que entre la fuerza pública, tiene que entrar el Estado integralmente, la vía terciaria, la escuela, el proyecto productivo para la sustitución de cultivos ilícitos que está concentrado en 14 municipios de Colombia, en un 60% están los cultivos ilícitos. Saludos cordiales y combativos. Fantástico y bendecido viernes 28 de noviembre del 2025. Recordamos, hoy se están cumpliendo 1209 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano. El primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Y no vamos a permitir que nos lo vayan a tumbar con esas jugadas fraudulentas por parte del CNE, de la oposición, en fin. De eso hablaremos más adelante, por supuesto, pero tenemos dos cositas antes de comenzar a hablar de ese entramado que pretende tumbar a Gustavo Petro. Lo primero, escuchamos a Carolina Corcho. Por primera vez, la fuerza pública entró al Catatumbo y al Cañón del Micay. Lo hizo este gobierno. No los gobiernos anteriores que solo vendieron seguridad, pero entrar a esos territorios debe hacerse de manera integral, con escuelas, proyectos productivos, servicios de salud y vías terciarias que permitan la sustitución de cultivos ilícitos y un desarrollo real para las comunidades. Ni un paso atrás. Vamos es para adelante y no vamos a permitir que nos saboteen y que nos tumben a nuestro gobierno y por supuesto pues también a Gustavo Petro. Seguimos preguntándonos todos. Ayer hablaba con doña Beatriz y me decía que ella incluso también está dispuesta a ir a recoger firmas. Pero ¿dónde están esos comités? ¿Dónde se firma? Ahora más adelante vamos a ver que Gustavo Petro vuelve a dar la orden de la constituyente ya. Pero no vemos por ningún lado y es una pregunta que muchas personas están haciendo. Yo los leo a través de la caja de comentarios, también en redes sociales. Todo mundo pregunta dónde están las firmas, dónde se puede firmar, que todos estamos listos para recoger firmas, para firmar firmas, para participar en esos comités en pro de una asamblea constituyente ya. Ese es el primer punto que tenemos y el segundo punto que tenemos también acá traigo a Daniel Mendoza, que publica algo respecto a los audios y a esa supuesta investigación chimba de Noticias Caracol de Ricardo Calderón. Dice Daniel: ahí está, todo terminó siendo un oscuro entrampamiento mediático policial en contra de Gustavo Petro y de Wilmar Mejía, el valiente director de inteligencia que ha soportado todo el vendaval. Ahora, en la repartición de tipicidad de los policías que participaron en el complot, hablan de terminar condenados y muy probablemente los verdaderos determinadores del entramado seguirán babeando sus micrófonos y hasta participando en las tarimas de los decadentes eventos políticos organizados por la extrema derecha. Cita Daniel Mendoza un artículo del Tiempo, me fui a buscar el artículo efectivamente y lo hacen para suscriptores. Esto es otra jugada y obviamente no nos vamos a suscribir y menos a ese pasquín del Tiempo. Lo que alcanzamos a leer dice: por orden del presidente Petro, varias agencias y funcionarios del alto gobierno completan 3 días verificando el origen de un audio revelado el pasado martes por el Tiempo, que para miembros del ejército y de la policía probaría las presiones que aseguran estar siendo víctimas por parte de miembros de la Dirección de Inteligencia. ¿Qué dice Daniel? Ya lo vimos. Y lo otro que publica Daniel Mendoza es esto: fuentes confirman audio revelado por el Tiempo sobre presión oficiales sería una trampa de policías a Gustavo Petro. Bueno, ese puntico, ya estamos viendo, el boomerang se está devolviendo y necesitamos saber, en realidad, como lo dice el propio Daniel, que esos policías que participaron en ese complot deben terminar condenados como debe ser. Pero muy probablemente los determinadores del entramado seguirán babeando sus micrófonos y hasta participando en las tarimas de los decadentes eventos políticos organizados por la extrema derecha. Repetimos, el boomerang se está devolviendo y estaremos muy atentos también porque esto tiene que también darse a la luz pública, salir a la luz pública y no como hace este pasquín del Tiempo que publica pero lo hace para suscriptores. Eso es
son jugadas que estos medios ya estamos acostumbrados a que lo hagan. Pero eso, para mi parecer, me parece algo antiético, que entonces tienen que suscribirse. No encuentran más formas porque nadie los lee, nadie los seguirá muy poca gente. Pero ahí demuestran, en realidad, lo que son estos medios en Colombia. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar de esa jugada del CNE, de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Están pidiendo la destitución inmediata de Gustavo Petro. Convencidos que nos vamos a quedar quietos y que no vamos a luchar y a defender nuestro gobierno. La oposición buscando hacer un golpe de Estado. No solo con miembros de la oposición en el CNE, ni más ni menos, el conjuez es el abogado de Fico y con él hicieron mayoría, sino que ahora buscan un golpe putrefacto. Que lo intenten. Aquí la prueba que el conjuez es el actual abogado de Fico y está bajo su sueldo, interés particular. Fico también está detrás de los fiscales de Antioquia. No saben sino mentir, conspirar y hacer trampas. Y Gustavo Petro publica esta imagen. Aquí vemos a la Fiscalía 85, aquí vemos a Maher Abu Shihab, Ave María, qué apellido. Aquí vemos también a Andrés Felipe García Fernández y a Federico Gutiérrez. Y cita también a Marta Lucía Ramírez que dice: se decidirá el Senado por la ingenuidad, hay pruebas contra Roa por violación de topes en la campaña presidencial, gastos familiares con impuestos de los colombianos, sus funcionarios y ministros sobornaron con congresistas, la DNI y el ejército infiltrados por Calarcá y el hijo. Así son, Marta Lucía Ramírez, nada más ni nada menos. Hágame el bendito favor. Pero hablemos, como lo dice acá Uldarico. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los del CNE que sancionaron la campaña presidencial de Gustavo Petro? Estos son los 6 que votaron contra la sanción, todos de oposición. Sus jefes son Uribe, Fico, Camargo. Aquí les contamos sus padrinos políticos. Entonces, importante este gran post que ha enviado Uldarico. Primero, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, mano derecha de Álvaro Uribe y salpicado por el escándalo de compra de testigos. Llegó al CNE por Uribe. Primero. Segundo, Maher Abu Shihab, el conjuez, abogado de Federico Gutiérrez y de su campaña presidencial. Fue puesto en el CNE solo para fallar y votar contra Petro y el pacto histórico. Tercero, Alfonso Campo, conservador, amigo de Iván Duque, nombrado por él en la UNP en el 2020. Además, un juzgado pidió a la Fiscalía investigarlo por fraude a resolución judicial. Las perlas. Cuarto, Alejandro Vaquero Rueda, del Partido Liberal. Es la cuota directa de César Gaviria y cercano al magistrado Carlos Camargo. Quinto, Maritza Martínez, Partido de la U, esposa del exsenador Luis Carlos Torres Rueda, quien renunció al Senado en su momento por ser investigado y vinculado por parapolítica. Ahí están las perlas. Sexto, Benjamín Ortiz Torres, del Partido Liberal, ficha del ex registrador Alexander Vega. Persiguió al movimiento Fuerza Ciudadana y de tumbar administraciones elegidas democráticamente. Quieren vender como sanción, pero la realidad es otra. Es persecución política a puertas de campaña. Y ahí vemos esta imagen. Un gran post este que ha enviado Uldarico, que nos confirma quiénes son los que están detrás de esa sanción del CNE a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ahí vemos, ¿no?, por dónde van los tiros. Que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE no puede ya darnos garantías. No las hay. ¿Garantías para qué? Pues las garantías electorales. Sancionan mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia. Ahí hay otro punto. La personería jurídica el 8 de diciembre, que ya el lunes estamos en diciembre. ¿Cuánto falta? Pocos días. Ahí está también la razón, la raíz de todo este entramado en contra de Gustavo Petro, en contra de la campaña y, por supuesto, en contra de todos nosotros que votamos por él.
Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, ninguno es sobretope. ¿Ah? Lo único positivo de esta investigación es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal. Hice una campaña transparente y decente, sin trampas. Ahora con trampas, la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder. El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos pa'lante a una Colombia libre de mafias e injusticias. Y aquí viene lo que venimos hablando. La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca. Necesita su firma y mayorías en el Congreso. ¿Dónde? ¿Dónde se firma? Mucha gente le ha contestado a Gustavo Petro diciendo lo mismo. ¿Dónde es que se firma? Gustavo Petro cita a Antonio Correa, al senador Antonio Correa, dice, lo digo con claridad, el CNE, tal como está diseñado hoy, reproduce el mismo vicio que la Corte ha señalado durante años, la lógica de las cuotas partidistas. Todos sabemos que este órgano se encuentra actualmente con mayorías de la oposición. Por eso, lamentamos que el Congreso a lo largo de estos años no se haya preocupado por una reforma profunda del ente encargado de la inspección, vigilancia y control electoral. Esa pasividad es la que hoy alimenta las reclamaciones, las dudas y las suspicacias frente a la actuación de la autoridad electoral. El próximo Congreso tendrá una responsabilidad histórica, transformar a fondo o incluso reemplazar el CNE, sustituyéndolo por una autoridad electoral verdaderamente técnica, independiente y autónoma, como recomiendan múltiples organismos nacionales e internacionales. La preocupación que expresa Gustavo Petro no es menor. Un órgano del CNE debe garantizar imparcialidad y plenas garantías electorales tal como lo establece el artículo 265 de la Constitución, que se lo pasan por la faja. Cuando se adoptan decisiones en época preelectoral como la de hoy, se percibe una arbitrariedad que además con la foto conocida adquiere un peso simbólico que deja dudas reales y configura un riesgo constitucional serio. La posible afectación de los derechos políticos consagrados en los artículos 40 y 258 de la Constitución. Así, también como en el artículo 23 de la CIDH, la sentencia C89 del 94 y C490 del 2011 han sido claras al señalar que las autoridades electorales deben actuar con imparcialidad, objetividad y estricta sujeción al debido proceso. Por la faja se pasan todo esto. Adenda. El conjuez Abu Chihab, quien dio el voto decisivo para la sanción contra la campaña de Petro, fue abogado de la campaña de Fico en 2022. La oposición sigue en el juego de todos contra Petro, mientras el ciudadano de base observa en silencio. Veremos cuál será su respuesta en las urnas. El ciudadano de a pie ya no se puede quedar en silencio. El ciudadano de a pie, o los ciudadanos de a pie, que somos todos, tenemos que salir a manifestarnos. ¿Para cuándo esa movilización masiva? Es que lo que dice Gustavo Petro aquí al principio del post es clarísimo, es clarísimo. El CNE ya no puede darnos garantías electorales. Sancionan la campaña para no dar la personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia. He estado pendiente de las publicaciones de María José Pizarro, si hay alguna convocatoria a las marchas, incluso de Gloria Flores, que ayer habló y dijo que tenía que darse esa movilización. Todavía no pasa nada. Lo que realmente está pasando. Vamos a escuchar a María José Pizarro, que este video está fresquito, lo publicaron hace poco. Lo que realmente está pasando. En primer lugar, quieren instalar una mentira, que en nuestra campaña hubo dinero ilegal y eso debo decirlo con todas las letras, es absolutamente falso. En segundo lugar, interesadamente están mezclando cosas que no van juntas. La campaña Pacto Histórico, las donaciones de los partidos y movimientos sociales que nos apoyaron son cosas distintas. Su dinero no entró a la campaña Petro Presidente. Por ley, entonces, no se deben contabilizar juntos. En tercer lugar, ¿cuáles son los objetivos reales? Por una parte, usar una sanción por topes de campaña como excusa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para una meta clara: penalizar al presidente Gustavo Petro, que se vaya a la cárcel. Y por otra, impedir la unidad del pacto histórico en un movimiento político para buscar dividirnos jurídicamente, lo que no lograron hacer en las urnas. Así que queremos dejarlo absolutamente claro: la democracia en Colombia está en peligro. No puede ser que un organismo liderado por la oposición defina por sus intereses políticos el futuro de nuestro país. Así que lo decimos claro:
que cese esta persecución política. No le temen a un hombre, le temen a un pueblo en el poder, le temen a un segundo gobierno popular y que les quede muy claro, vamos a ganar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí dio María José 4 puntos claves, ¿no? Claves en lo que realmente está pasando. Aparte de esto, también, obviamente, estamos pendientes de la cuenta de Luis Guillermo Pérez. Les explico, Luis Guillermo nos explica por qué la sanción del CNE a la campaña Petro es una persecución política contra el progresismo en Colombia. Entonces, pues vamos a escuchar también a Luis Guillermo Pérez, recordemos, ex magistrado del CNE. No fueron gastos de campaña, pero así lo suman como gastos de campaña. El Consejo Nacional Electoral ha tenido el tiempo suficiente para revisar las diferentes pruebas y 3 años después, casi 4 años después, emite un fallo en derecho. Esta sanción es supremamente arbitraria y se trata de una clara persecución política. Inició cuando se violó una caducidad especial, la establecida en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, que es la que regla las campañas presidenciales. Allí se dice con absoluta claridad que un ciudadano o ciudadana puede, dentro de los 30 días siguientes a la elección presidencial, o sea, cuando se ha declarado, cuando se ha elegido un presidente de la República, poder denunciar ante el CNE la violación de tope de la campaña presidencial. 30 días. Y como bien lo dijo Gabriel Becerra en su intervención, eso fue objeto de control constitucional. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? La Corte dijo en esa sentencia C-153 de 2005 que esa norma de ese artículo 21 era exequible. ¿Y por qué lo argumentó la Corte? Porque dijo no se puede permitir que se afecte la gobernanza de cualquiera que haya sido elegido presidente de la República para que en cualquier momento se puedan interponer denuncias por violación de tope de la campaña presidencial. Yo creo que aquí ya se violó una caducidad especial y se violó otra caducidad, la caducidad de carácter general que se establece en el CEPACA con absoluta claridad. ¿Qué estamos hablando nosotros? De que la caducidad para la primera vuelta se extendía hasta mayo de 2025. La caducidad por la segunda vuelta hasta junio del 2025. Aceptemos que la jurisprudencia ha dicho que las recusaciones que se presenten contra los juzgadores, contra los magistrados, contra los jueces, interrumpen los términos de caducidad, suspenden el procedimiento. Pongámonos de acuerdo en eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice el Consejo Nacional Electoral? Responde las caducidades cuando quiere, faltando a la debida diligencia, acumulando meses y por lo tanto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los administrados? ¿De los sancionados? ¿O de la propia organización electoral? Pues aquí es claro que es de la propia organización electoral. Entonces esos términos abusivos que se tomó para no resolver a tiempo las recusaciones no se las puede imputar a quienes hoy son sancionados, porque esto es supremamente claro. Ahora, tampoco puede pretender, como lo declara el Consejo Nacional Electoral en esta resolución, que toda la discusión jurídico-política de la posible o no investigación contra el presidente de la República, si tenía o no competencia el CNE, que esos términos tienen que además imputársele también a los demás investigados, que no tienen nada que ver con esa discusión. La Corte Constitucional zanjó la diferencia y dijo, no puede el Consejo Nacional Electoral investigar al presidente de la República. El competente es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Desde un comienzo se dijo eso. Entonces, ¿cómo pueden ahora decir, no, esos términos no cuentan para la caducidad? Oye, por favor, aquí estamos hablando de que se deben respetar también a los sujetos procesales. Yo me he estudiado el expediente, me he estudiado la resolución, tanto por mi condición de exmagistrado del Consejo Nacional Electoral como militante del Pacto Histórico. ¿Y qué he encontrado? He encontrado todos los abusos al debido proceso, además de lo ya señalado. A ver, ¿cómo es posible que se diga, se establezca que FECODE le hace un aporte, una donación a la Colombia Humana, que recibe Dagoberto Quiroga como en ese momento representante legal de la Colombia Humana, que dice con claridad que esos recursos fueron para el pago de testigos electorales, que no entraron a la campaña presidencial? No, y aquí el CNE dice, no, sí entraron a la campaña presidencial. Yo deduzco que entraron. Entonces deja de observarse lo que sucedió exactamente. El cheque entró a la cuenta de la Colombia Humana.
al señor Dagoberto Quiroga, FECODE, luego la USO. La USO dice, nosotros vamos a gastarnos 600 millones de pesos apoyando la segunda vuelta presidencial y destinan esos recursos a las subdirectivas, a más de 20 subdirectivas de la USO a nivel nacional. Esos recursos no entraron en la campaña. O sea, ¿por qué tendría que la campaña responder de una decisión unilateral de una organización sindical que dice nosotros queremos aportar en una reunión íntima de ellos, de su asamblea, que decide hacer esos aportes que no se registran en la campaña? Pues porque no fueron informados a la campaña. Tercer elemento. Ahora, ¿cómo se pretende que un préstamo que hace el Polo Democrático Alternativo de 500 millones de pesos, que a las 2 semanas se vuelven a reintegrar al Polo Democrático Alternativo, tenían que informarse como gastos de campaña? Se registró el crédito y se registró el pago. Lo de los testigos electorales y lo del evento del Movistar Arena, que fue para celebrar la victoria presidencial, no hacen parte de la campaña. Así está en la ley 996 de 2005. El 5 de diciembre del 2017, yo denuncié cómo la plata de Odebrecht llegó a la campaña de Juan Manuel Santos y Camilo Enciso, que era el secretario de Transparencia de ese gobierno, se quedó callado y no dijo absolutamente nada. Tampoco dijo nada el Consejo Nacional Electoral, que se quedó callado y nunca sancionó el exceso o el sobrecosto o el sobremonto de la campaña de Santos. Y ahora resulta que sancionan a la campaña del presidente Petro porque supuestamente pasó los topes, porque FECODE pagó los refrigerios de unos testigos electorales el día de elecciones. Cuando la mafia de la corrupción entra la plata de ellos a las campañas como la de Santos y a la de Duque, no les pasa nada. Pero cuando hay algunos profesores, entonces sí pasa algo. Todo es política, todo es oposición. Porque los magistrados del Consejo Nacional Electoral se eligen de una lista de partidos políticos en el Congreso y todos esos partidos están en la oposición. Y eso es lo que están haciendo, oposición desde el Consejo Nacional Electoral. Mire, este es el tipo de razones por las que yo digo que necesitamos un reset en Colombia. ¿Qué pasa en la justicia en nuestro país? Ayer estaba mirando el caso de los supuestos sobrecostos en la campaña de Petro, y con unos argumentos completamente absurdos, y me dio por mirar quién era el conjuez que supuestamente había fallado esto, y hubo sorpresa, es este señor. Ese señor se presentó la semana pasada como el abogado de Fico en un proceso de conciliación contra mí en la fiscalía. Es decir, el abogado de Fico, que fue candidato presidencial, es el que termina fallando diciendo que hubo sobrecostos en la campaña de Petro. Así no puede funcionar la justicia en Colombia. Si no hay justicia en un país, no hay democracia. Si no hay justicia en un país, no hay legalidad, no hay inversión. Si no hay justicia, no hay futuro. Por favor, esto hay que arreglarlo, hay que resetear la política en Colombia. Es que esto que dice Daniel Quintero es la prueba de que ese conjuez, Mayer Abu Shihab, pues obviamente que estaba impedido. Esta imagen que vimos acá en el post de Uldarico, esta imagen, no, ¿dónde está el post de Gustavo Petro? Perdón, esta. Esto fue la semana pasada, como lo explica Daniel Quintero a través de su video. El conjuez Abu Shihab, que votó para sancionar la campaña del presidente Petro, se presentó la semana pasada como el abogado de Fico en una audiencia de conciliación contra Daniel Quintero. Por supuesto que debió declararse impedido. Esa es una prueba. Esa es una prueba que tumba esa decisión por parte de ese conjuez. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que en Colombia ocurra esto? ¿Cómo es posible que esos medios putrefactos ignoren, supriman esa información? La gente va a decir, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Es que de verdad lo que estamos enfrentando, y ojo, que esto no es nada. Imagínense lo que van a seguir y continuar haciendo durante la campaña electoral. Oiga, estamos hoches. Yo creo, dirán ustedes, pero qué canzón. No, canzón no. Nosotros tenemos ya, hoy tendríamos que estar en las calles, ayer mismo tendríamos que estar en las calles y no pasa absolutamente nada. Sabemos que se han pasado los términos, que los topes que están presentando, todo eso lo sabemos desde hace rato.
Todo eso lo sabemos, lo que explicó Luis Guillermo Pérez, lo hemos escuchado desde hace cuánto. Y siguieron con la misma retórica, hasta que emiten esta sanción. Que detrás de todo eso está el tema de la personería jurídica. No nos podemos quedar solamente, es que tienen miedo porque no son capaces. Pues entonces, si están muy asustados, pues peguémosle otro sustico. Y ese sustico se los pegamos todos en las calles. ¿Qué hacemos en las casas? ¿Qué hacemos? Nada. Falta esa convocatoria a las marchas. Falta esa convocatoria para empezar a recoger las firmas para esa constituyente. ¿O es que yo me puedo ir con un cuaderno a recoger las firmas? ¿No necesito un folio que tenga algún membrete de algo? Porque si es así, a comprar cuadernos, pues, o hojas, y irnos a las calles. Porque ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? A mí esto de verdad me parece muy mal por parte de no sé quién carajos es el que está en la cabeza de esto. ¿Quién? Iván Cepeda lo dijo, me lo dijo a mí, ahí al ladito. Tenemos que, si esto ocurre, la movilización masiva. No vemos ningún anuncio. No vemos, y no es que le esté cayendo a Iván Cepeda, y como muchas veces se malinterpreta lo que digo. Ayer me escribió una señora por allá de Suecia diciendo que yo había dicho que Alejo Vergel había pelado el cobre. ¿Perdón? ¿Cuándo dije yo eso? Yo lo que dije es que me extrañaba ver que Alejo estaba en la lista de Roy. Listo, que no se decidió a tiempo para participar en las listas del pacto. Es una decisión de él. Y listo, se respeta, por supuesto. Pero aquí en ningún momento nadie ha dicho que Alejo va a haber pelado el cobre. Eso, de verdad, y me escribe en un tono, pues, y al último dice, increíble, o no sé qué fue lo que me dijo. ¿Qué es eso? Yo aquí no estoy diciendo que echándole culpas a Cepeda o esto, pero, hombre, sí falta. Y pienso que Iván Cepeda debería tomar la vocería en este caso. ¿Qué es participación en política? Que no sé qué. Hombre, es nuestro candidato. Vamos a ver qué dice el día de hoy en Cali. Pero si no es Cepeda, entonces, ¿quién puede tomar esa vocería y llamar a la movilización? Ahora me caerán por lo que estoy diciendo. Pero ¿quién más? O díganme ustedes, ¿quién más? Ayer precisamente hablaba con una suscriptora y hablábamos de eso. Que en este caso Cepeda era el que debería tomar esa iniciativa. Él mismo lo dijo, nos lo dijo en el micrófono de Colombia con C. Que si esto ocurría, teníamos que estar listos para una movilización masiva. Estamos listos, pienso yo, que así es, que lo estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la gran pregunta. Repetimos, ahí vimos otra vez, Gustavo Petro llama a la constituyente, todos decimos que sí. Entonces, ¿dónde están las firmas? ¿Dónde se pueden hacer esas firmas? ¿Dónde se pueden estampar esas firmas? No solo en Bogotá, a nivel nacional. Y téngalo por seguro que en unos pocos días, esos 2 millones de firmas que se necesitan, 2 millones, eso pasa derechito. Pienso yo, ¿no? Claro, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es la realidad. Pero en este caso, estoy seguro que en pocos días se cumplen esas metas, esa meta de 2 millones de votos, que no es fácil, son 2 millones de votos, pero los hacemos, o no estamos dispuestos. Eso es lo que se ha presentado hasta el momento, pues he tratado aquí de agrupar varias posiciones de diferentes líderes políticos, como María José, como Armando Benedetti, como también Daniel Quintero, como Luis Guillermo Pérez. Pero todo eso ya lo hemos escuchado. Bueno, obvio, el tema del conjuez sí no lo habíamos escuchado. No sabíamos, y vea por dónde van los tiros. Aquí estamos listos y estaré hoy aquí sentado esperando a que se dé la fecha de esa movilización, a que se den los puntos dónde y cómo se van a recoger esas firmas. Y antes de pasar al otro tema, lo vuelvo a dejar claro. Que Alejo Vergel llegue al Senado me encantaría. Me parece un gran hombre, un muchacho, un joven muy capacitado, muy dispuesto y que nos gustaría verlo también allá. Por supuesto, lo dejo claro, porque la vez pasada también cuando hablé del ALIS, también salió alguien a escribirme, no sabemos quiénes son, a escribirme que yo estaba hablando del ALIS cuando incluso hasta me tomé foto y la felicité por ese gran logro. Y estaba yo aquí mostrando, era lo que querían hacer, de bajarla del reglón de donde quedan ubicados. Entonces, lo dejo claro,
Me encantaría que una gran persona como Alejo Vergel llegara a la lista del Senado. ¿Que me extrañó verlo en la lista de Roy? Claro que sí. Puedo tener esa opinión, ¿no? Y creo que además de uno también se extrañó. Pero todos coincidimos de que Alejo, si tiene la intención, está dispuesto, pues hágale pues, papá. Que lo que necesitamos es gente decente allá en ese Congreso, y lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. 55-86, que se nos queda pequeño, 65-100. Entonces, dejo ese puntico claro, porque de verdad es muy molesto que me escriban por ahí desde Suecia diciendo cosas que yo no he dicho. En ningún momento he dicho que Alejo haya pelado el cobre. Jamás he dicho eso. Respeto profundamente a Alejo, lo admiro perfectamente, nos parece un referente para los que hacemos este trabajo. Alejo siempre será un gran referente, como lo es Wally, como lo es Daniel, como lo es Estrato Medio. Todos esos muchachos que llevan rato, Lalis, llevan rato ahí metiendo y arriesgando hasta su integridad física, personal. Porque esto no falta el loco que aparece por allá, usted es tal, venga y bla, papá, o alguna madreada, alguna cuestión de estas. Entonces dejo claro ese puntico con Alejo Vergel. O sea, sería muy, muy mal de mi parte ir a atacar a los youtubers que hacen un trabajo memorable. Entonces dejo claro ese punto. Tenemos que pasar a otras noticias, por supuesto, y una de esas es la purga, como lo dice Gonzalo Guillén, la purga que se dio en Caracol y en Caracol Radio y en la W. Incluso ayer decía Gonzalo Guillén que cómo deberíamos llamar entonces ahora al medio que se va a crear en esa fusión de Caracol y la W. Por ahí decían Radio Pepueca, WC, en fin, eso lo vimos en el video de ayer. Pero hay alguien que en esa purga, repito, como lo dice el gran Gonzalo Guillén, se salvó. No lo votaron. ¿A quién? A Julio Sánchez Cristo. Dice Gonzalo Guillén, a Sánchez Cristo parece que no lo votaron en la purga de ayer debido a la quiebra de Caracol y Prisa. Un recorderis, Julio Sánchez Cristo es mencionado por alias Juvenal en expedientes judiciales de los Estados Unidos como presunto receptor de dineros de la familia Ochoa. Una investigación de La Nueva Prensa del año 2020. Julio Sánchez es mencionado por alias Juvenal en expedientes judiciales de Estados Unidos como presunto receptor de dineros de la mafia de Ochoa Vázquez. Ayer lo vuelve y lo revive. Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal, Julio Sánchez Cristo, periodista radial. Julito, no me cuelgues. La biografía no autorizada de Julio Sánchez Cristo que el periodista colombiano Gonzalo Guillén prepara en forma de libro con un prestigioso escritor radicado en Argentina cuyo nombre no ha sido revelado, será la base de una serie de televisión que rodará una productora española. Repetimos, esto es del 2020. Uno de los capítulos del libro de Guillén se refiere a que el asesinado narcotraficante Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal, testigo estrella del gobierno de los Estados Unidos contra el condenado narcotraficante Fabio Ochoa, en su carta a un fiscal federal señaló que el periodista radial colombiano Julio Sánchez recibió dinero de la familia narcotraficante a cambio de, presumiblemente, tergiversar información. Julio Sánchez dirige el show radial de la mañana de lunes a viernes en la emisora colombiana La W. La afirmación de Bernal Madrigal está en una carta del fiscal federal Ricardo del Toro, miembro del equipo que acusó y consiguió la condena de Ochoa Vázquez. En 2007, Bernal Madrigal también entregó ese testimonio escrito a sus abogados y a otros fiscales de la causa, también al gobierno de los Estados Unidos, y por último lo depositó en un juicio civil por medio del cual Fabio Ochoa intentó en vano tumbar la sentencia de agosto de 2003 que lo condenó a 30 años de prisión por trata de personas, conspiración, delincuencia y distribución de polvo blanco. Bernal Madrigal expuso en la carta que fue avisado por el agente de la DEA, Min Nguyen, en el sentido de que la familia Ochoa acudiría a Sánchez Cristo para que lo entrevistara como testigo del cargo con el objeto deliberado de hacerlo caer en contradicciones que serían utilizadas para tratar de anular la condena de Fabio Ochoa. Repetimos, un artículo de 2020 lo ha repetido y lo ha reposteado Gonzalo Guillén. Aquí vemos estas imágenes que ya son conocidas por todos ustedes, por todos nosotros. Pero aquí lo que también llama mucho la atención de esa gente que se salvó, por ejemplo, esta imagen. Vanessa de la Torre publica esto. El día de ayer lo borró
o se le borró, como dice Derly, pero acá se lo recuperamos. Al aire siempre, Caracol Radio, Gus Gómez. ¿Por qué traigo esto? Porque es que ellos, como dice aquí Tatiana, ellos celebran no haber sido despedidos, mientras a reporteros anónimos sí los despidieron. No es solo una foto de la poca empatía de Vanessa de la Torre, es también un retrato de lo mal que está el oficio en Colombia. Estos dos llevan rato ya haciendo más relaciones públicas que periodismo, publireportajes que disfrazan de noticias. Allí están los contratos de Caracol y la W Radio, con la alcaldía de Barranquilla y la gobernación de Bolívar, por ejemplo. Ella, la que le preguntó a Char que cómo siendo tan avispado se había enamorado de Aida Merlano, sí, le hizo una entrevista para banalizar y de paso lavarle la cara a uno de los protagonistas de una de las tantas tramas de corrupción de este país. Y él, quien no pierde oportunidad para compartir con los poderosos de Barranquilla hasta palco en carnavales y dejar evidencias en sus redes sociales de lo bien que la pasa junto a ellos. Por eso es que traigo la noticia de Gonzalo Guillén tratando todo de tener una relación con lo que ocurrió, ¿no? Con lo que ocurrió el día de ayer, que ahorita vamos a ver también la decisión del Ministerio de Trabajo que hizo una inspección en Caracol Radio. Tuvo que haber un remesón, acá dice Ramón Campos, tuvo que haber un remesón a nivel corporativo para que Prisa por fin sacara del aire la propagandista del Centro Democrático en la W, que alivio a Catalina Suárez, que publica: gracias por tantos años, siempre estarán en mi oído y hoy en mi corazón, ya nos volveremos a ver o a escuchar, gracias. Seguramente pues irán a montar un canal en YouTube, pues tienen la libertad de hacerlo, eso sí, no podemos decir nada de eso. Pero, independientemente de todo esto, de esa purga, como dice Gonzalo Guillén, es una masacre laboral en Caracol Radio y en la W. Y que ya habían cometido otra hace un año. Lo hicieron para hacerse irregularmente con el control de Canal 1 del Estado, violentando la soberanía nacional. Y hablando de esto, pues por supuesto tenemos que traer a Wilson Arias. Aquí tenemos este video que ha publicado. Hola. Los que acaban de producir la masacre laboral en Caracol y la W Radio son los mismos que hace un año habían producido otra mayor aún para hacerse al control de Canal 1, canal del Estado colombiano, grupo Prisa extranjero, violentando la soberanía nacional y las cláusulas de los contratos de concesión. Lo hicieron hace un año y aún ahora siguen impunemente dominando ese canal sin que ocurra un control adecuado por parte de las autoridades y de los organismos de control. Voy a explicarlo más adelante, pero estén atentos. No pueden impunemente las transnacionales violar derechos de los trabajadores colombianos y adicionalmente afectar nuestra soberanía nacional. Abrazo grande para todos. Transnacionales, medios, dueños de medios extranjeros, y cometen una masacre laboral aquí, en nuestro país. A ver si allá en España la pueden hacer. A ver si no les cae el Ministerio de Trabajo inmediatamente, pero no. Es que es algo también absurdo que transnacionales sean los dueños de medios en Colombia y que utilizan el espectro electromagnético para mentir día tras día, día tras día, día tras día. Pero independientemente de eso, se está dando una masacre laboral, como lo dice el propio Wilson Arias. Aquí había publicado otro video que lo tenemos acá también de Wilson. Hola, amanecemos con noticia de un nuevo despido masivo a cargo del grupo Prisa, esta vez por cuenta de la eventual fusión entre W Radio y Caracol Radio. Hace exactamente un año estábamos lamentando esa grandísima masacre laboral que se cometió por cuenta de una operación parecida entre el grupo Prisa y CMI, recuerden ustedes, y las sucesivas denuncias que hemos continuado haciendo al respecto. Por eso era necesario que no hiciéramos los debates públicos que hemos venido adelantando durante estos días y que seguiremos con toda seguridad adelantando. Pero a propósito de esto nuevo, bueno recordarle a las autoridades, a la sociedad y al grupo Prisa. Las frecuencias de radio las concede el Estado por concesión y concede 2 licencias, no para que la una retransmitan la otra, que es lo que muy posiblemente de nuevo va a ocurrir, sino para que se operen conforme a las necesidades del servicio público como tal. Lo que hay detrás aquí son asuntos culturales, ciudadanos, noticiosos, de información, de pluralismo, que son vértebra de la democracia. Y de nuevo, mediante una maniobra, intentar por segunda vez frente al país, frente a los ojos del país,
que se fusionan para hacer retransmisión en frecuencias que les ha concedido el Estado. Me parece que es absolutamente irregular y es la hora de que se le ponga el cascabel al gato en relación con estos potentados de la información que parece ser que doblegan inclusive a nuestros gobiernos. Vuelvo sobre el tema. Abrazo grande para todas y todos. Pues estaremos atentos también, como siempre lo hacemos, pues a las otras publicaciones que ha dicho Wilson que va a hacer. Sin embargo, vamos a entrar a la cuenta a ver si aquí ha publicado otro. Dice, muy poca solidaridad de los periodistas con sus compañeros despedidos. Ahí vemos a Vanessa de la Torre. Al respecto, comparte una reflexión y pregunta, ¿necesitas trabajar y tener un ingreso por ese trabajo para vivir? Entonces eres clase trabajadora. Los trabajadores a veces necesitamos de la solidaridad de clase para defendernos. ¿Quieres departir sobre el tema? Te leo. Pues vamos a escuchar que esto está fresquito, fresquito. Acaba de publicarlo Wilson Arias. En los dos despidos masivos más importantes que ha habido de periodistas y trabajadores de las comunicaciones, en lo ocurrido el año pasado y ahora, a cargo siempre del grupo Prisa como patronal, he visto muy poca solidaridad del periodismo para con sus compañeros. Sí lo he visto de las centrales de trabajadores y de otros grupos de trabajadores en relación con los trabajadores, todos incluidos los periodistas despedidos. Parece ser que los periodistas no se consideran trabajadores. Yo le pregunto a los periodistas lo que le preguntaba a mi padre, que tenía un negocio en el que yo trabajaba de niño, un negocio familiar. ¿Necesitas trabajar para vivir y obtener un salario o un ingreso derivado de ese trabajo para vivir? Entonces eres trabajador. Si vives de las rentas, puedes ser clase alta, burguesía capitalista, terrateniente, comercial, qué sé yo, cualquiera de ellas, después hablamos, pero por lo pronto me basta con decir, periodistas, ingenieros, ustedes son tan trabajadores como el albañil, como el obrero de la fábrica. Todos necesitan trabajar y derivar un ingreso de ese trabajo para vivir. Algunos de ellos no lo consideran así y faltos de conciencia de clase trabajadora, porque existen las clases sociales, después hablamos de eso, ausentes de esa conciencia, despojados de ella completamente, desclasados, no sienten el dolor de los otros trabajadores despedidos en algunos momentos. Bien por la identidad, por la comprensión, por la conciencia de clases y por la conciencia de la solidaridad. Solidaridad con los periodistas trabajadores despedidos en el reciente masacre laboral de la W Radio y Caracol. Lo deja claro el senador Wilson Arias. Y precisamente el día de ayer, hablando de esta noticia, pues estábamos pendientes, dijimos, estamos pendientes a ver qué pasa con el Ministerio de Trabajo en esa inspección que dio la Dirección Territorial de Bogotá a Caracol S.A. Vámonos para la cuenta del ministro Sanguino. A partir de las labores de inspección adelantadas por su Dirección Territorial de Bogotá, ha identificado violaciones a las normas laborales al interior de Caracol S.A., específicamente a lo dispuesto en el artículo 25 del decreto 2351 de 1965 por el despido de trabajadores sindicalizados con fuero circunstancial. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo ha adoptado medidas preventivas para proteger los derechos de las y los trabajadores de Caracol S.A., comunicadas ayer al empleador y a las organizaciones sindicales. Las medidas consisten en, primero, abstenerse de realizar terminaciones sin justa causa y mutuos acuerdos mientras avanza el proceso administrativo sancionatorio que la entidad iniciará de oficio. Segundo, abstenerse de cualquier acto atentatorio contra la libertad sindical. Ratificamos nuestro compromiso de garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores, lo ha publicado el Ministerio de Trabajo. Turno ahora para las ñapitas en medio de esta turbulencia, ¿no? Estos son los videos difíciles de hacer, de verdad. Es indignante todo lo que está ocurriendo en torno a la campaña de Gustavo Petro, al presidente Gustavo Petro, al gobierno del cambio, por supuesto. Eso uno no lo puede como borrar, ¿no? Borrar así de fácil y hacer el video. Pero pues es nuestro trabajo y tenemos que continuar. Y las ñapitas pues también vienen turbulentas, tenemos de todo un poquito. Y comenzamos con el Colorado del Norte, que ha publicado, que ha anunciado una suspensión total de la migración desde países del tercer mundo, a pocos meses del Mundial de Fútbol. Ese Mundial, pero sabemos también que el presidente de la FIFA es un arrodillado a Donald Trump.
Es el mundial, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los países. En fin, increíble. Según medios internacionales, la ONU y expertos en derechos humanos advierten que la suspensión migratoria del Colorado del Norte podría violar normas internacionales y representar un castigo colectivo. En una publicación publicada en la red Truth Social, el presidente Donald Trump declaró que su gobierno detendrá completamente la migración procedente de lo que denominó países del tercer mundo. Según el Colorado, esta medida busca revertir los efectos negativos que a su juicio la migración ha tenido sobre el sistema estadounidense. Detendré de forma permanente la migración procedente de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, aseguró Trump. Además, el primer mandatario estadounidense añadió que solo la migración inversa puede curar completamente esta situación. Además de estas afirmaciones, Trump prometió eliminar las admisiones que según él fueron firmadas ilegalmente mediante el autopen por el expresidente Biden y expulsar a personas migrantes que no representen un activo neto o que no amen a Estados Unidos. Además, el presidente estadounidense aseguró que acabará con las prestaciones y subsidios federales a los no ciudadanos, desnaturalizar a quienes socaven la tranquilidad interna y deportar a extranjeros considerados una carga pública o incompatibles con la civilización occidental. El anuncio de Trump marca una nueva escalada en las políticas antimigrantes de su segundo mandato. Caracterizado por deportaciones masivas, las declaraciones del jefe de Estado americano se producen a pocos meses del Mundial de Fútbol del 26, evento que pondrá a Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones del certamen y que podría situar el tema migratorio en el centro de la agenda pública. Críticas, advertencias de expertos en derechos humanos y organismos internacionales. Tras esa publicación, diversas voces internacionales han rechazado la postura del presidente estadounidense. Según la agencia de noticias británica Reuters, la ONU, a través de sus agencias de derechos humanos y migración, advirtió que medidas como las anunciadas podrían violar el derecho internacional al impedir el acceso al asilo y criminalizar a poblaciones enteras sin distinción individual. Organizaciones defensoras de migrantes citadas por el también medio británico International Business Times afirmaron que una pausa permanente a la migración desde el tercer mundo representa una forma de castigo colectivo incompatible con principios básicos de justicia y derechos humanos. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Siguiente ñapita. El gobernador de Antioquia enfrentaría una imputación de cargos por corrupción, según señala investigativa. En diálogo con el calentado informativo, Edison Bolaños, director de la revista Raya, dio a conocer más detalles de la próxima imputación de cargos al hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por 2 delitos, peculado y corrupción, cuando fue alcalde de Río Negro en el 2019. Según Bolaños, las investigaciones apuntan a irregularidades en la ejecución de 2 CAIs, que superaron los 3.000 millones de pesos, un caso que podría llevar al funcionario a comparecer ante la justicia y eventualmente apartarse de su cargo. La Fiscalía se dispone a imputar cargos contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, por peculado por apropiación de recursos públicos, celebración indebida de contratos, repetimos, cuando fue alcalde de Río Negro antes de ser gobernador, cuando ejecutó 2 CAIs que costaron más de 3.000 millones de pesos. Cabe mencionar que este caso ha tomado tiempo para tener una imputación, puesto que hubo audios en los que Rendón con trabajadores han comentado que los CAIs nunca se entregaron, contrario a la información que el mismo gobernador afirmó que entregó en diferentes apariciones públicas. Según la Fiscalía, Rendón habría incurrido en peculado por apropiación, celebración indebida de contratos relacionados con la construcción de 2 centros de atención inmediata CAI que costaron cerca de 2.000 millones de pesos. Además, las llamadas interceptadas revelan conversaciones sobre nuevos contratos en la gobernación de Antioquia, uno de ellos por 50.000 millones de pesos, en el que se habla de una presunta coima de 5.000 millones. Estas revelaciones refuerzan la hipótesis de que las prácticas irregulares de contratación en Río Negro podrían haberse trasladado al actual gobierno departamental. ¿Cómo la ven, no? Andrés Julián Rendón. Siguiente ñapita, vamos con noticias buenas, ala. Colombia, eso también está fresquito. Colombia rompe récord en desempleo, cae al 8.2 y toca su punto más bajo en octubre desde el año 2017. El desempleo en Colombia cayó al 8.2 en octubre, su nivel más bajo desde 2019. El mercado laboral cerró octubre con señales de recuperación. Según el DANE, la tasa de desocupación nacional bajó al 8.2, casi un punto menos
que hace un año, mientras que en las 13 principales ciudades cayó a 8%, su nivel más bajo desde 2017. En paralelo, aumentó la presión sobre el mercado laboral, la tasa global de participación subió a 65% y la tasa de ocupación llegó a 59.7%, impulsada por un crecimiento de 977.000 nuevos empleos frente al mismo mes de 2024. Los sectores que más aportaron a este incremento fueron agricultura, 347.000 ocupados adicionales, alojamiento y servicios de comida con 279.000, transporte y almacenamiento con 231.000, en contraste comercio e industrias como construcción y electricidad registraron caídas en su número de trabajadores. Mientras la desocupación masculina fue de 6.2%, para las mujeres llegó a un 10.9%, una diferencia de 4.6 puntos. Por ciudades, el trimestre móvil muestra que Quibdó sigue encabezando el desempleo con 23.9, mientras Medellín, Bucaramanga, Villavicencio registran las tasas más bajas, todas por debajo del 7.3. Finalmente, la población por fuera de la fuerza laboral cayó a 14.2 millones, principalmente por disminución en quienes se dedican a oficios del hogar o están estudiando. Esta información la tomamos del DANE, por supuesto, y la tomamos también de la página de Radio Nacional de Colombia, una noticia que ha saltado también en las últimas horas. Una buena noticia. Ayer también en el video en vivo alcanzamos a escuchar palabras de Gustavo Petro con las trabajadoras de la confección, felices por el decreto de reducción de aranceles para telas e hilo. Se expandirán las confecciones como parte sustancial de la industrialización de Colombia. En esa socialización del decreto 1197 del 2025 sobre calzado, hilados, textiles y confecciones, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirma que después de 30 años el sector de confecciones es atendido. Pues escuchemos lo que dice la ministra. A ver. Estamos aquí precisamente, presidente, porque usted ha tomado la decisión de alinear la política industrial con la realidad productiva del país. Presidente, el sector lleva 30 años exigiendo una política industrial coherente y rigurosa. Y solo este gobierno, por su voluntad, lo ha hecho. Pasaron décadas, presidente, para que el sector confeccionista, un sector de gran impulso, fuera escuchado. El decreto 1197, que reduce o que elimina los aranceles para 10 subpartidas de hilados en algodón e hilados sintéticos, no es una medida menor, presidente. Es, de alguna manera, la intervención estratégica para corregir una distorsión histórica y para devolverle la racionalidad económica a una cadena productiva. Quizá en el pasado se consideró un sector marginal, pero no es así, por el contrario. Es el sector que hoy en Colombia más genera empleo, productividad y valor agregado. Esta es precisamente, presidente, la política de transición de una economía rentista y extractivista a una economía basada en el conocimiento y en el valor agregado. Y ha sido por su voluntad, presidente. Hoy el sistema de la moda involucra a 2,5 millones de personas. Escuchamos entonces a la ministra. Estoy pendiente, no tengo cabeza, sino para ver cuándo se van a citar las marchas, cuándo se van a citar. A ver, acá estoy viendo nada. No sé, bueno, todo el mundo habla de la constituyente ya. Lo que queremos es saber cuándo se empiezan a recoger las firmas, dónde y cómo se pueden recoger esas firmas, porque definitivamente, si para cambiar entidades, organismos como SCNE se necesita una asamblea constituyente, pues como lo hemos dicho, cuenten con todo nuestro apoyo y estoy seguro con el apoyo de todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias a todos por estar ahí. Siguiente ñapita. Falabella ajusta su operación para superar los 300.000 despachos en el Black Friday 2025. Creo que es hoy que empieza, ¿no? Todo este fin de semana.
Dice Edwin Palma, lo que causan los mejores ingresos a las familias trabajadoras, producto de los aumentos del salario mínimo y la reforma laboral, es mayor consumo y mayor dinámica económica, que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los Teslas, la gente haciendo filas, el tema de la feria del automóvil también, donde se han roto todos los récords y donde las predicciones que tenían se están superando con creces. La venta de carros nuevos, en fin. Y dicen todavía que el país está mal, ¿no? Triste, triste esto. Bueno, vamos llegando al final de este contenido. De verdad ha sido difícil porque mi cabeza, toda mi atención está puesta en el tema de la constituyente, en el tema de las marchas, en el tema, por supuesto, de lo que está ocurriendo con el gobierno de Gustavo Petro, ese ataque del CNE. Pero pues es nuestro trabajo y tenemos que cambiar la cara, ¿no? Cambiar la cara y continuar adelante transmitiendo noticias para todos ustedes. Como les digo, estaré muy pendiente esta tarde, pues a ver si sale algún dato. Sin embargo, pues también mañana tengo pensado ir a ese evento, si Dios no lo permite, al evento de Todos por Iván, de recoger fondos para la campaña de Iván Cepeda. Si no lo han visto, si no han visto en videos anteriores, que le vengo dando visibilidad a esa convocatoria, por aquí la tengo para volverle a dar visibilidad. Esta. Maratón de dibujo, 64 artistas, dibujantes, ilustradores, diseñadores, tatuadores, caricaturistas, creadores de distintos campos crearán obras en vivo por turnos de 1 hora. Entonces la citación es mañana, 29 de noviembre, de 2 a 7:30 p.m., Mapa Teatro, carrera séptima, número 2308, Artistas por Iván, un evento para recaudar fondos para la campaña presidencial de nuestro candidato. Y ojalá que todos hagamos la tarea, nosotros, ellos allá también, como líderes del pacto, pues para lograr que Iván Cepeda sea nuestro próximo presidente y continuar con la transformación de nuestro país. Cerramos entonces el video. He estado pendiente, ¿no?, de Fajardo. Ayer, por ahí acabo de ver un comentario que se les dio risa el video del día de ayer. Tratamos de darle un poco de un toquecito ahí de humor que a veces nos sale, pero bueno, creo que se logró algo. Por lo menos ahí me escribieron que les había dado risa el video que yo había hecho. Risa de la buena, ¿no? Los hice reír con las cositas ahí que publicamos, definitivamente. Ayer cerramos entonces con Fajardo. ¿Qué pasó con Fajardo? Nada, que se manifiesta por la condena a Santiago Uribe y publica Mis Poirot. Así va la campaña de Sergio Fajardo. No la están viendo, espere, lo ponemos más grande. A ver, guardamos acá, amplificamos y ahí lo vemos. Véanlo. ¿Cómo les parece? Mire el escenario. Dios. Pero bueno, llegamos entonces así. Eso me da. Ay. Dios. Sigo, pero me pego la repasadita a la cuenta de Gustavo Petro. Si ha puesto algo, si ha posteado algo nuevo. ¿Es esto? ¿Lo ha fijado? No aceptamos desde nuestra dignidad y desde la defensa de la democracia y el derecho universal que sea el abogado actual pago de Fico, miembro de la oposición, el que juzgue nuestra conducta como movimiento político y nos ponga sanciones fraudulentas. Vamos a ver entonces qué ocurre, pero esto no se va a quedar así. Esto no va a pasar. Los golpistas no pasarán. Llegamos al final de nuestro contenido. Esperamos que haya sido de su agrado en medio de toda esta turbulencia, no menor, por supuesto. Eso no lo vamos a tomar con juego ni con risa. Y seguiré aquí atento a cualquier información. Repito, dónde, cuándo, cómo se puede empezar a firmar para la convocatoria de esa asamblea constituyente. Y por supuesto, si hay alguna convocatoria para las marchas. Espérenme, voy a ver si en la CUT hay alguna información. A ver, Central Unitaria de Trabajadores. No hay nada. No hay nada por el momento. Pero aquí, como les digo, estaremos muy atentos a todo esto. Listo.
Llegamos ahora sí entonces al final de nuestro contenido. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Feliz viernes. Ya llegamos a fin de semana, último fin de semana de noviembre. Y llegó diciembre. Llegó diciembre. A mí me encanta diciembre. Es más, vea. Ya tengo las velitas. Entonces, nos vemos en la próxima. Miles de bendiciones para todos. Gracias eternas, totales e infinitas. Y por supuesto, abrazos ancestrales desde Bogotá. Después, desde cualquier lugar del país. Nos vemos en la próxima. Gracias.